con Felipe Solá, Carlos Fara, y yo le prometo para dentro de un ratito 4 datos políticos. María, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, coincidía con algunas de las cuestiones que planteabas recién, ¿no? Por un lado, esta vía todavía abierta con los bancos internacionales, que la información que yo tengo es que sigue abierta, pero también, simultáneamente, daría la sensación de que no es la que está eligiendo en este momento Cristina Kirchner, ¿no? Ofrecer comprarle la deuda o la forma que tomara a los buitres como para salir de esto. Me llamó la atención también el reportaje hoy de Zaffaroni en Página 12, planteando cuál sería para él una estrategia judicial internacional. Sí, hacerle juicio a los buitres, entre otras cosas. Para plantear un juicio. El problema es que no hay jurisdicción, digamos, así como cuando se embargó la fragata, estaba el Tribunal del Mar, no hay una jurisdicción a la cual se pueda... Intentan la Haya, ¿no? Intentan. Claro, pero no es una jurisdicción natural para una cuestión de estas características, ¿no? No, claro. Pero bueno, también me llamó la atención ese reportaje con Zaffaroni. Y claramente también uno ve hoy la tapa de Página 12 con una encuesta que refleja aquello que el propio gobierno venía señalando, que es que en la pelea política ellos se sienten que salen fortalecidos teniendo como contendientes los buitres, ¿no? Sí, la de Roberto Bachmann. Sí. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que la lleva a la presidenta, aparte de sus convicciones, uno supone, a impulsar esta estrategia por delante, ¿no? Pero es paradójica o por lo menos contradictoria con la estrategia que venía teniendo antes. Digamos, vino a cerrar a los buitres como un proceso para cerrar todos los frentes externos, pensar en alivianar un poco, tenemos economistas acá, pero digamos la escasez de divisas y demás. En algún momento esa estrategia que hizo que cerrara con el Club de París, que le pagara Repsol, etcétera, etcétera, pareciera que no está, digamos, dispuesta a hacerlo también en los buitres en los términos que le pide Griesa, ¿no? Me parece que se enojó la presidenta y yo creo que ella está convencida que hay una idea internacional de algunos factores de poder de complicarle la salida y complicarle la deuda, ¿no? Esto es lo que yo creo que piensa ella. En un momento, como decías, ¿no? De una economía ya en recesión, con algunos temas de empleo. Hay que ver qué pasó con Caló a todo esto, Antonio Caló, porque el último pedido que le habían hecho a los gremios oficialistas de cara al paro que van a hacer las CGT opositoras era: esperen que necesitamos terminar el tema de los fondos buitres. Pero eso era cuando parecía que se resolvía el 30 de julio. ¿Cuánto tiempo pueden...? Además, otra cosa que me llamó mucho la atención, que me pareció un dato importante, fue en la cadena nacional cuando la presidenta dejó entender claramente que parece que no va a revisar el tema de ganancias, ni mínimo ni imponible, ni las escalas. Me parece que la presidenta va a ir por algunas cosas sociales, ¿no? Ya el tema de las jubilaciones lo quería anunciar, asignación universal por hijo, sí, bueno, pero digo, va a buscar por ahí, y me da la impresión de que Caló está en una situación más complicada porque los metalúrgicos están sintiendo el tema de la industria automotriz, ¿no? Y él decía que tenía 3.000 despidos entre retiros voluntarios y unos 20.000 suspendidos en su gremio. Con lo cual su situación es complicada. Dice, los muchachos están enojados, me dijo hace poquito, hablé con él por radio y me dijo, y los muchachos están enojados. Y bueno, hay que ver cuánta paciencia le tienen al gobierno, pero sobre todo iban también con la agenda de ganancias. Para mí la presidenta les dijo que no se los iba a dar cuando los llamó al último acto. María, ¿y la política, la oposición, cómo la estás viendo? ¿Cuál? No, hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de oposición, ¿no? Bueno, pronto vamos a tener uno del invitado de la oposición, que es Felipe Solá, pero ¿cómo ves el radicalismo? ¿Cómo ves a FAPO UNEN? No hay una única posición, claro. No, me parece que ahí el ruido mayor de UNEN es que todavía no saben si, o no se ponen de acuerdo entre ellos, si les conviene o ir a la primera vuelta electoral solos o si un acuerdo con el PRO para hacer grandes internas y garantizar lo que parecerían ser elecciones que les convendría mucho ir juntos, como Mendoza, Córdoba, etcétera. Lo que pasa es que eso rompería el UNEN tal como es hoy. Me parece que el tema de Macri les está metiendo mucho ruido, ¿no? A ellos y también me parece que al espacio de Massa, que aunque las encuestas son momentáneas, me parece que ese perfil que está teniendo Massa, de que está teniendo Macri y ese coqueteo con algún sector de UNEN... sí, el coqueteo con Insaurralde. Además, ¿no? Hay que ver, hoy era el café, se enojó Scioli. Sí, hoy o mañana, no sé, pero iba a tomar un café para hablar seriamente. Seriamente. Es raro igual, es una construcción, es llamativa igual la construcción de Insaurralde. A mí me llama la atención que mida tan bien en las encuestas, ¿no? Porque... Bueno, el justicialismo dice que mide bien porque hicieron un esfuerzo electoral por él.
Claro, y después los enemigos dicen que mide bien por la novia. Por la novia, por Tinelli. Bueno, no es poca cosa llegar a tener el doble en el programa de Tinelli y estar en un escenario tan amigable con una plataforma, digo, le pasó en su momento a Bernardo Báez, ¿no? Pero no, digo, de gestión no se sabe mucho el perfil realmente de Insaurralde. ¿Cómo estás percibiendo vos la economía? ¿Cómo la percibís vos? Digo, yo veo dificultades en el tema de los precios, en el tema de los alimentos, en el tema de la desocupación. Me parece que el ánimo cambió, pero ¿cómo lo estás viendo vos? Tema empleo, ¿no? Me parece que aparece por primera vez el tema empleo. Me llamaba la atención también otra encuesta que se publicó ahora, pero que me parece que refleja un poco lo que uno siente que está pasando hablando con los distintos gremios, es que ya aparece antes que la inflación como principal preocupación el tema del empleo, ¿no? Caló había dicho cuando cerró cerca del 30 la paritaria, es un momento para preservar empleo. Prefiero un acuerdo no tan bueno, pero con empleos, ¿no? Y ahora eso está cuestionado. Y el tema de la suspensión, la pregunta es si no es la antesala del despido, finalmente. Y puede llegar a pasar. Te invito a hablar con Carlos Melconian, ¿querés? Dale. Carlos Melconian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? La señora primero va a preguntar. Ah, ¿sí? No, un gusto para hacer. Puedo devolver muchas de las preguntas de economía que me hacía Charlie, pero digamos... La señora me hizo un reportaje estando en la cancha en el Mundial, así que puede preguntar cualquier cosa. Podemos decir que fracasaron los celulares también en Brasil. Tenés razón, ¿no? Sí, bueno, no, había mucho ruido. Mucho ruido. Sí, pero se te escuchaba. Bueno, el tema de los buitres, digamos, ¿cuál es el riesgo de no cerrar? ¿Cuál sería el costo de una estrategia de no acordar? Y yo lo pondría en los siguientes términos. Previo a esto, y venía escuchando, la economía está con recesión, pérdida de empleo e inflación. O sea, el premio consuelo de la recesión es que la inflación bajó al 2 mensual, que es un montón, es menos que el 4 o 3 y pico al que venía. Esto es previo a esta cuestión. Entonces, también escuchaba que venías planteando en forma correcta esa aparente contradicción de venir sorteando